nada, estuve escuchando algunos programas, nada, viendo cómo se opina sin fundamento. Estoy sorprendido. Este, sí, sí, la gente que se enoja, ¿no? Este, porque se dio una particularidad en la última fecha. Estaba Boca, Otra vez que, Boca, Boca no estaba en la B. ¿cómo? Boca, no, era River. ¿Fue River el que había descendido a la B o Boca Sí, también? sí. Sí, sí, no, Boca estaba, no, no. Boca está, pero mira qué curioso. Boca y River son hiperadversarios, ¿no? Sí. Y Racing Independiente también, porque están a 5 cuadras en Avellaneda, que es el borde perdón, están a 2 cuadras los estadios y están a 5 cuadras de lo que es la ciudad de Buenos Aires, o sea, pasando los límites de la ciudad de Buenos Aires. Sí. O sea, que son del mismo barrio y están súper divididos. Acá hay adversidad en todo el país con clubes que están cerca es muy fuerte, Sí. ¿no? Entonces, se dio la particularidad que Boca estaba primero, Racing segundo, y Racing jugaba con River, el adversario, y Boca jugaba con Independiente. Entonces se estuvieron haciendo conjeturas de que iba a haber arreglos, de que iba a haber incentivación, de que esto, de que lo otro, que iban a entregar los puntos, porque de hecho en la semana pasada le hicieron reportaje a la salida de los partidos de River y de Independiente, y la gente, los hinchas de River, que salían del estadio, decían, no, no, yo no quiero que gane River, no quiero que salga campeón Boca, y los de Independiente decían lo mismo, yo no quiero que salga campeón Racing, le vamos a dar los puntos a River. Una cosa es lo que dice el hincha, Claro. otra cosa es lo que diga el jugador, ¿viste? Porque después este, quedan etiquetados de por vida, de que no jugaron, de que no fueron al frente, de que no jugaron. Entonces, bueno, el periodismo estuvo toda la semana hablando, y la cosa es que perdió Racing y a Boca empatar le costó el alma, más o menos, ¿no? Sí. Porque los jugadores de Independiente y de River dejaron todo en la cancha para, ¿viste? Va a ser su trabajo. Claro, para hacer su trabajo, para eso le pagan. Aparte es el prestigio de ellos, ¿viste? Y ir para atrás también es todo, también tiene sus consecuencias éticas, morales, O internamente. sea que quedó campeón Boca. Quedó campeón Boca, sí. O sea que River le ayudó a Boca para que quedara campeón. Claro, digamos, pero eso es, bueno, de hecho, una de las cosas que decían después los periodistas es que, sobre todo los periodistas, porque hay periodistas que trabajan para un club. Hay periodistas que están cubriendo Boca, hay como 30 periodistas que están cubriendo Boca y que son hinchas de Boca y que digamos, tienen una mirada totalmente partidaria, ¿no? Lo mismo River, Racing, Independiente, todos los clubes tienen, Sí. todos. Entonces decía que River le dio el campeonato a Boca. Digamos, esto no entender cómo es que es un torneo de 28 equipos, de 27 fechas. Lo que estuvo haciendo el equipo, por supuesto que colabora, pero esto lo dicen porque es en la última fecha. Eso pasa también en la primera, en la segunda, en la tercera, porque cuando juegan todo contra todo, si vos me ganás a mí, estás ayudando a los otros 26 equipos Claro. también, a que me saquen puntos a mí. Entonces, este, no, nada, me quedé escuchando y digo, qué bárbaro, cómo hablan sin reflexionar demasiado, ¿no? Sin mirar demasiado. Pero bueno, Claro. nada, Pero mira que cada día es más habitual, también es más evidente los discursos que empiezan de alguna forma a aceptarse socialmente, sí, sin argumentos, sin fundamentos, sin criterio, solamente porque alguien que es visible lo dice, totalmente. ¿cierto? Entonces quizá muchos hinchas de
cualquiera de los equipos, Boca, River, Independiente o Racing, porque el periodista que ellos siguen dice algo, sea lo que sea, ellos dicen, ah, Sí, es verdad, ¿cierto? sí, O sea, lo dan por hecho, lo dan por cierto, sin ningún argumento adicional que el sin pensamiento o la fundamento. interpretación, ¿cierto? Sin Sí, sí, fundamento. sí. ¿Qué pasa en el fútbol? Bueno, sí, es serio, qué sé yo, pero pasa en la política, pasa en Todo, todos los ámbitos. en todo, en todo. Es, Yo estoy terminando de escribir algo que se llama Las tres caras del perdón para la armonía. Y poder entender, incluso porque son incluso varias perspectivas. O sea, una es el perdonar, pedir perdón y perdonarme, ¿cierto? Esa es una de las caras. Pero sí, tiene tres subcaras, ¿cierto? La otra claro. cara es el tema personal, interpersonal y grupal, ¿cierto? O sea, si yo no aprendo a perdonar internamente, a perdonarme, va a ser muy difícil que yo aprenda a perdonar a otros. Porque no me sé perdonar a mí que me amo. Voy a Claro, perdonar a cualquier otro, claro. ¿cierto? Por supuesto. Y la tercera tiene que ver con un tema de espiritualidad, mentalidad y física, ¿cierto? Digamos que eso tiene ya otro tipo pues de connotaciones, pero si yo pienso que el perdón es algo que yo hago solo, es una carga pesada, ¿cierto? Si yo, ¿Cómo? No entendí eso, espérate, no entendí. a ver, si yo considero que perdonar a alguien es algo que yo solo hago, ¿cierto? Es algo que yo solo genero, que yo solo gesto, es una carga pesada, ¿cierto? Porque, ah, no, es que es el que mató a tu mamá. Miércoles. Ah, Yo siento que debe haber algo en conexión con tu espiritualidad, con tus creencias, con tu cosmogonía de vida, de mundo, que te invite a considerar el que miércoles yo me dispongo a perdonar, pero empiezan a suceder cosas en el entorno, empiezan a suceder cosas en mis pensamientos, empiezan a pasar otra serie de elementos que contribuyen a que esa decisión que yo tomé sea afianzada, sea afirmada, ¿cierto? Entonces hay sí, que se una, digamos, consolide eso, que se instale. claro, que esa determinación que tomé desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva almática o mental, ¿cierto? O sea, desde entender que miércoles yo lo que decidí en fe es, listo, yo, no sé, una oración, Padre, ayúdame a perdonar a esta persona, ¿cierto? Ah, bueno, entonces cada que piense en esa persona, yo voy a hacer ejercicios mentales, ¿cierto? Para Ah, perdonarla, ¿cierto? Que tiene que ver ah, con el tema de visualización y con el tema de apalancarse, ¿sí? Pero eso, si no pasa al cuerpo, si yo no lo experimento, no, no no pasa pasa nada. nada, ¿cierto? No No pasa pasa nada. nada. O sea, poder Claro, porque, entender porque mira, que cuando yo digo, ah, es que yo ya lo perdoné sí, y lo veo y me da como cosita, como rabiecita, como algo. no, pero sí, pasa algo, o te acordás, o qué sé yo. No, no es solo eso, es que muchas veces el no perdonar o no cerrar tal situación, no solamente te pasa con esa persona, es que muchas veces transportás o traspolás eso a otros vínculos, ¿no? Pero, Y hacerlo es un proceso de, mira, la otra vez estaba viendo un videito chiquito, yo no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero algo que decía Chopra, ¿no? Y me pareció súper interesante, porque, digamos, nosotros nos entendemos a nosotros como entendemos que ser humano es un tipo de ser, como, qué sé yo, como puede ser un león, una gallina, ¿no? Como un objeto, ¿no? sí, Sin embargo, nosotros no nos entendemos que nosotros somos un proceso permanente.
Y entendernos como un proceso es lo que te permite aceptar que estamos en una permanente transformación física, emocional y, y de nuestros pensamientos, de nuestras conversaciones, de nuestro lenguaje. Es decir, Claro. esta conversación que estamos teniendo, esta simple conversación, Simple ¿sí? no. Estamos Esta teniendo, conversación, ¿sí? sí. ¿Cómo? Pues para no dejarla en simpleza, esta conversación. Bueno, esta conversación, sí, claro, pero es que las conversaciones cotidianas, Eso, esta cotidiana conversación. claro, porque vos vas al súper a comprar huevos y te dicen, no vendo más huevos. Cambió también tu concepción acerca de lo que es el súper ese donde vas a comprar. Claro. Y eso está en permanente proceso de transformación. Ahora, eso implica comprendernos de una manera distinta. O sea, Mm, no, digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que perdonar, soltar, cerrar episodios de nuestra vida no pasa solamente porque digo, sí, yo te perdoné es, o te perdono. claro, Es esa es todo un solamente la cuota proceso. inicial. ¿Cómo? Es Eso es como el la punto de cuota. partida. Claro, Exacto. es el primer paso. Claro. No, y tiene que ver con incorporar, con aprender, con que el cuerpo, digamos, que es el caso de la bicicleta, ¿no? La bicicleta al revés, o sea, vos lo entendés, yo perdoné, sí, ya está, ya perdoné. No perdonaste nada hasta que no cambie toda tu biología. Claro. No pasa eso. Y es tu biología la que aprende. Mira, también estaba viendo el otro día un reportaje a Carlitos Tevez. Carlos Tevez es un jugador que salió de Boca, ya se retiró hace poquito, un año y medio, 2 años. Y él jugó, salió de Boca, después fue a jugar a Brasil, después fue a Inglaterra, donde jugó, no me acuerdo en qué equipo jugó primero, el Fulham, no me acuerdo. Después jugó en el Manchester City, en el Manchester United, pasó a la Juventus, volvió a Boca, después fue a jugar a China, donde cobraba 40 millones de euros anuales, ¿sí? Y jugó en el Manchester United con Cristiano Ronaldo y jugó en la selección con Messi. Y resulta que hacía unos comentarios que me parecieron espectaculares, ¿no? Porque decía que él cuando llegó al Manchester United, el entrenamiento empezaba a las 9 de la mañana y él llegaba, empezó a llegar a las 8:15, más o menos 8:20, y que veía que Cristiano Ronaldo ya estaba en el gimnasio entrenando. Entonces dice, ¿a qué hora viene este man? Voy a venir antes de las 8 y me voy a poner a entrenar también yo en el gimnasio. Llegaba a las 8, Cristiano Ronaldo ya estaba. Al otro día llegó 7:30, Cristiano Ronaldo ya estaba. Llegó antes de las 7 y Cristiano Ronaldo ya empezaba a entrenar, 2 horas antes que el resto de los compañeros. Terminaba el entrenamiento, se iban todos y Cristiano Ronaldo se quedaba a patear, tiro libres, etcétera, etcétera. Y él decía una cosa, que lo mismo hacía Messi, ¿no? ¿Dónde estaba la diferencia? Dice, nadie sabe patear tiro libre ni hacer todas esas cositas que hace, nadie nace sabiendo hacer todos esos piruletes que hace Cristiano Ronaldo ni lo que hace Messi. Todo está practicado. Horas antes. O sea que ser alguien destacado es práctica, Claro. Claro. es Si no, práctica. si no hay, no hay un atajo. No hay atajos, claro, no hay No hay un atajos, atajo. O no hay sea, atajos. Y no tiene que ver con la comprensión, no tiene que ver con que vos lo entiendas y lo asimiles conceptualmente, lingüísticamente. No tiene que ver con eso.
y me parece, me parece espectacular eso porque este, eso como seres humanos nos abre un montón de posibilidades. No estoy condenado a nada. O sea, no estamos condenados a nada. No estamos limitados. Tenemos, sí, por supuesto, limitaciones físicas, ¿no? Si yo fuese ciego, me faltaría algún miembro. Tengo limitaciones, pero, pero tengo un montón de posibilidades, ¿no? Pues ahí en lo que ha sido, ya no se puede llamar las tres caras del perdón. ¿Cómo? Que ya no se va a poder llamar las tres caras del perdón. ¿Por qué? Porque en eso último que acabas de decir, creo que también eh, hay una que tendría que ser como el aprendizaje de lo que significa perdonar, ¿cierto? Claro, y es que en qué escuela, en qué año, en qué universidad, en qué colegio te enseñaron a perdonar? Si fuiste a catecismo, si fuiste, pero no te dijeron cómo. Hay que perdonar. Sí, claro, hay que perdonar. Sí, claro. Pero mira que ahí en esa parte puede que sí te hayan dicho que hay que perdonar, Sí te lo ¿cierto? dijeron, claro, Claro. Y sí, ahí eso es solamente una distinción, o sea, tienes la claro, distinción conceptual de, ve, sí, hay que perdonar, claro, pero no te dijeron quizá que había que decidir, ¿cierto? total. ¿Cierto? Entonces, yo sé que hay que perdonar, pero yo debo decidir perdonar. Y después está el dominar perdonar, en Total, donde, claro. ay, miércoles, Y mira, adquirir la competencia, la habilidad de claro, perdonar, claro, claro. Y entonces eso implicaría aprender a perdonar. Esos tres total. elementos en donde te cuentan la historia de que hay que perdonar y que eso es bueno y que te quita estrés y pesos y todo eso. Listo, eso es una Sí, cosa. La otra es, yo creo que podría ser una conciencia para decidir. claro, Conciencia. O sea, la conciencia de miércoles, mira, yo todavía tengo rencor con esta persona y soy, ahora que soy consciente de que tengo rencor con esa persona, identifico que eso impacta mis relaciones, que impacta mi vida, porque lo que tú decías, o sea, se empieza a instalar en otras áreas o se empieza a transversalizar en donde, como no he perdonado a los hombres, entonces cada que interactúo con los hombres es un choque permanente, es una competencia, es X, total. es Y cosa, ¿cierto? Y entonces viene el tema de empezar a dominar el tema del perdón, que pasa por tener, no sé, la conexión con los otros elementos, ¿cierto? De entender que es un proceso personal, de entender que es un proceso en donde no hago Sí, todas las cosas yo, sino que también confío en que el universo confabula para poder lograrlo, en donde también entiendo que se hacen diferentes niveles espiritual, mental y físico, en donde entiendo que es un proceso inicialmente mío para poder después interactuar con los otros, ¿cierto? En donde al claro. principio el perdonar es como estoy en una competencia consciente, o sea, perdono mientras estoy siendo consciente de que decidí perdonar a esa persona y mientras me doy cuenta de que las interacciones y los estímulos que vienen de él, yo conscientemente estoy decidiendo, no me voy a enojar, él tiene derecho de actuar de esa manera, yo soy una persona diferente, no sé, cualquier cantidad de cosas, hasta que efectivamente se instala a un nivel de competencia, ¿cierto? Inconsciente en donde, ve, mira, ya me pasan las En cosas. automático, digamos, porque, a ver, yo creo que una de las cosas por las que muchas veces, digamos, si necesito perdonar es porque vivo en la idea de que alguien me ha lastimado, me ha perjudicado, o yo mismo, ¿no? Pero hay algo que me parece que ahí hay varios elementos. El primero, sobre todo cuando pienso que me hicieron algo, digamos, la idea de justicia, ¿no? De que hay cosas que, y generalmente, cuando estoy resentido con alguien, es porque debajo está la creencia de que me perjudicaron, me lastimaron, me engañaron, me mintieron, qué sé yo, todo eso, y hubo una ausencia de justicia. Mejor dicho, hubo injusticia.
o algo que, y yo creo que esa es como la clave del sufrimiento. Digamos, creer que hay una vida justa o injusta y que eso es independiente de nosotros. La vida no es justa, nadie nos prometió que la vida es justa. Nadie, es una creencia que no, es justo. ¿Viste? Pasan cosas con las que no estamos de acuerdo, pero pasan. Pues es que hay uno de los que no te Eso mencioné. por un lado, me parece que eso es muy fuerte la idea de justicia, de que hay cosas que están bien, de que hay cosas de que están mal, Pues es que no somos yo creo que tiene que ver también con una, o sea, con la comprensión de la vida. ¿Qué totalmente, tanti, qué canti, absolutamente, exacto, qué cantidad, ¿cierto? Y en ese, ¿qué resultados estoy obteniendo? ¿Cuáles son las historias de mi vida? ¿Y qué creencias tengo? total, Porque claro. cuando yo entiendo que mis creencias, ¿cierto? Las que he aprendido intencionalmente, pero también las creencias que me instalaron desde pequeñito, las creencias que me instaló la sociedad, creencias como esa, pues la vida debe ser justa. ¿Dónde diablos aprendimos esa berraca creencia? Ni idea. Sí, Pero en claro, algún lugar la aprendimos, ¿cierto? pero por supuesto, claro, Y poder entender miércoles. La vida tiene que ser justa. Esa creencia posiblemente sea una de las fuentes principales de angustia, ¿cierto? Como de tristeza, como de frustración, como de culpa. sufrimiento, de dolor, de culpa, de ser adecuado o no ser adecuado, de ser suficiente o de no ser suficiente, ¿cierto? Todas esas parten de ahí, claro, Porque va haciendo como una bola de nieve cada vez más grande. Pero claro, dependiendo de esas creencias, entonces viene mi historia de vida porque empiezan mis interpretaciones, ¿cierto? total. O sea, entonces, ay, mira, la vida tiene que ser justa, yo estoy trabajando muy duro, no estoy obteniendo los resultados que debería obtener. ¿Por qué no está pasando? ¿Será que? Y empiezo a mirarme en un tema todo geocentrista, yo soy el centro del universo y todo gira en torno a mí, ¿cierto? Claro, Entonces, totalmente. o yo soy la solución de todo, o yo soy el culpable de todo, o De todo mundo todo. está en contra mía, ¿cierto? Y por último, los resultados que voy obteniendo en cada una de las áreas de la vida me van mostrando cuáles son las historias y las creencias que voy teniendo, porque sí o sí, todos y cada uno de los resultados que tengo son mi responsabilidad, ¿cierto? Claro, Pero entonces poder entender cómo esas creencias, si yo no en el aprendizaje, no tengo la distinción de que son mis creencias, no el mundo, que estamos, recuerdo una de las cosas que hablábamos contigo varias veces y el poder entender, miércoles, es que vivimos es en un mundo interpretativo. O sea, lo que decimos realidad es nuestra interpretación de lo que sucede afuera, de los fenómenos que pasan afuera, pero poder entender que las creencias que tengo, las historias, los resultados, el nivel de aprendizaje que tengo sobre esos elementos también determina el nivel de aprendizaje o la distinción que tengo de lo que implica perdonar. Porque es que a veces entendemos que perdonar es que la persona venga y se me arrodille y me suplique y yo no sé qué, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con las creencias y claro, cómo eso chao. se vuelve es en un tejido de una cantidad de redes, de elementos relacionados unos con otros, en donde si falta una de las conexiones, el proceso, como tú decías ahorita, no arranca. O el proceso no se completa o el proceso no se instala, porque necesitamos precisamente cada día darnos un poco más de cuenta de que hay una cantidad de bloqueos, cegueras o barreras, ¿cierto? Que si no las sorteamos, así entendamos cómo es el proceso de perdón, así entendamos lo valioso que es, así entendamos la liberación o el soltar o lo que nos permite alcanzar en la vida. Si de pronto queda una creencia por allá así de esas que uno dice, no, ay, pero esa bobada, la vida es buena, esa bobada eso me va a afectar. Bueno, Pero claro, si no lo sueltas, sí. claro, claro, Entonces, claro. súper ahí. Muchas gracias por tirarte el nombre tan bonito que le había colocado. Las tres caras del perdón. No, y la otra que también es una cuestión práctica. Yo casi diría,
por plantearlo, digamos, en términos económicos, ¿no? Es una cuestión también de costo-beneficio. O sea, porque hay algo que es, digamos, primero que hay que entender que la emoción vive en nosotros, o sea, el resentimiento, el rencor, el odio, la rabia, todo eso, digamos, todo eso que yo puedo manifestar por alguien. ¿Cuándo fue en que hablé con un tipo que se había enojado mucho? Hacía como 3, 4 meses que con su pareja, con su novia, un tipo en una discoteca la había estado mirando, ¿no? Un empresario, un tipo bien. Y el tipo seguía embalado todavía con ese tipo que era un tipo que se cruzó en una discoteca. Y él dice que le miraba a la mujer y que cuando él fue a buscar el auto para llevar, en ese interín, cuando salían, parece que el tipo se acercó a ella, le dijo, y ella no le dio bolilla ni nada. Y él lo quería boxear al tipo, lo quería pelear, ¿no? Y se había quedado, entonces ya habían pasado como, qué sé yo, como 3, 4 meses, y el tipo cada vez que se acordaba de eso, se envenenaba, ¿no? Y yo le decía, pero entonces, claro, digamos, ¿a qué me refiero costo-beneficio? Que ese enojo, esa rabia que le causaba ese episodio, cada vez que se acordaba, había una química que vivía en él, que le tensionaba los músculos, que se quedaba enganchado, que hasta a veces se ponía tenso con su novia, que no tenía nada que ver, ¿no? Y lo hablaba conmigo y el tipo se calentaba, yo veía que el tipo se enojaba. Y, y el tipo que hizo lo que hizo, ni se acuerda de él. El tipo que se acercó a la novia, Sí. ni sabe quién es él, no se, ni se acuerda de él. Y él sigue pagando un costo por eso, por no soltar. Pues, Ese costo, cuando es en algo que la persona le da mucho significado, lo enferma. pues yo no sé si también en esa parte de lo que tú refieres hay de costo-beneficio podría ser también luz y oscuridad. Porque siempre va a estar en ti la berraca emoción. Pero hay momentos en los cuales es Pero una cuando vos cambiás la oscuridad. interpretación y vos soltás, y soltar es un proceso, o perdonás, como vos quieras, eso deja de ser un automático que te produce. Mira, tengo una amiga, Milena, que ella es artista y trabaja con mujeres que contrajeron cáncer, Sí, ¿sí? Hizo una exposición, la verdad que impresionante. Y el sábado me pidió que la acompañe porque daba una conferencia en una universidad, en una universidad en Los Andes, creo, sí. Y el resentimiento y los episodios que no están cerrados en las mujeres producen cáncer de seno, ¿sí? Y en los tipos de próstata. Me impresiona porque antes de ella estuvo una médica hablando y habló justamente de cómo que ella no entendía que el marido se murió, se había muerto justamente de cáncer de próstata y después empezó a revisar el episodio y empezó a darse cuenta, digamos, empezó a estudiar cómo a veces un episodio para una mujer de intento de violación o de abuso, no solo sexual, ¿no? Abuso a veces puede ser de cualquier. ¿Cómo eso genera enfermedad? pues es que, Eso me parece, el perdón me parece que es como el perdón o el soltar, ¿no? Como la gran herramienta para sacarte de encima todo un veneno que está en vos y que si no sos consciente de eso, si no lo ves de esa manera, te queda una sensación de falta de justicia que no necesariamente se produce. Es más, yo veo muchas veces cuando a padres le mataron a un hijo o murió un ser querido, etcétera, etcétera, en circunstancias, entre comillas, injustas,
Y a veces va el asesino, el responsable, va preso y igual no le limpia nada. Claro. Pero mira que en ese mismo proceso vuelven y aparecen nuevos elementos que si no están de base, Total, no sucede el tema, ¿cierto? Porque si total. yo entiendo como ser humano que estoy en una sociedad que tiene unas leyes y que cuando alguien acomete una cosa que vulnera la ley lo juzga y lo envía a la cárcel y ese es el castigo que socialmente está establecido para que esa persona pague, pero como fue contra mi hijo, entonces ya no es suficiente lo que la ley No, claro. dictamina, sino que yo quisiese que hubiera una penalidad mucho más significativa, que hubiera sufrimiento, dolor por todo lo que yo estoy sufriendo, porque me quitó al ser que yo amaba, una cantidad, X. una Sí, sí, historia, ¿cierto? sí, sí, sí. Enmarcada en una serie de creencias que me lleva a una serie de resultados Total. y no Total. comprendo eso. Entonces hay algo que se llama el sistema simpático. Claro, ¿Cierto? claro. Entonces el sistema simpático en una interacción y en una relación muy estrecha con cada uno de los órganos hace que todos, absolutamente todos los procesos de somatización emocional desencadenen en cáncer de diferentes tipos, ¿cierto? Porque así A como, diferentes órganos, claro, o claro, en diferentes sectores del cuerpo, claro, sí, sí, claro. porque así como las situaciones conflictivas de hombre con mujer pueden generar de próstata o de mama, también Sí, el no hablar genera cáncer de tiroides, totalmente, ¿cierto? totalmente, sí, sí, O, absolutamente. o el no manejo o de la ira o del estrés puede generar un cáncer gástrico, ¿cierto? Y una cantidad de cosas como Bueno, esas y uno dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? sí, sí. A mí lo que me sorprende y me gustó mucho es que ya la medicina empieza seriamente a contemplar eso. Hay un montón de médicos que ya lo piensan, en que lo tienen totalmente en cuenta. Me contó esta mujer un episodio de que ella llevó a una mujer a su maestro, al médico con el que se había formado, ella es clínica, creo. Y el médico le preguntó, ella estuvo en la entrevista, en la reunión con su paciente, y el médico, como el más experimentado, le preguntó, ¿cuánto hace que tiene cáncer? No sé, ponerle de 3 meses. Bueno, y de 3 meses a un año, ¿qué le pasó? No, nada, decía la mujer. No, a ver, algo, este, un engaño a esto, a lo otro, empezó a tirar un montón de cosas. eh, y la mujer se le cayó la ficha y dice, mi hijo se fue a vivir a Australia y yo sentí que lo perdí. ¿Cómo hay cosas que no tratadas de la manera, digamos, no aceptadas, porque básicamente tiene que ver con la aceptación, ¿no? ¿Cómo hay cosas que no aceptadas, esas son causas de enfermedad? Y vos decís, ¿qué tiene que ver el viaje de un hijo con que te haya desatado el cáncer? O sea, aparentemente no hay ninguna relación, ¿no? Esto que vos decís, lo que mujeres que muchas veces, porque a las mujeres les pasan muchas cosas, digamos, por ejemplo, un tipo que se quiere abusar o que en el trabajo, y por ahí no lo cuenta en su casa porque le da miedo lo que piense su esposo, lo que piense sus padres, o no sé, X, no alcanza, pero lo tiene acá y lo tiene atragantado, y eso le produce a veces una enfermedad y con la mejor intención de ella. Pues es que mira que hace 15 días que estaba en una mentoría, la persona con la que estaba hablando me dijo, no, la semana pasada no nos pudimos reunir porque es que tuve una laringitis impresionante. O sea, prácticamente no podía hablar, me dolía tragar y ese tipo de cosas. Y empezamos a hablar. Y me terminó contando pues que había una persona, ¿cierto? Que tiene un rango de autoridad para firmar y que les paguen, ¿cierto? Entonces que le había retrasado el pago como 8 días porque no había firmado
a percepción de él, intencionalmente donde debía firmar. Firmó en otro Pero lado, eso es lo que entonces, importa. Por ahí no es verdad, pero la percepción de él es lo que importa, claro, claro. a percepción de él eso. Había otra persona que estaba haciendo un proceso de selección y le tenía que contratar parte del equipo que le iba a ayudar a él a cierto tipo de actividades. Y no había tomado la decisión a pesar de que hacía ya 15 días que tenía las perfilaciones de los cargos y ese tipo de cosas. Y eso lo estaba colocando pues en más trabajo y pues obviamente incómodo porque pues no tenía con quién avanzar en el proceso. Por ende pues las cosas se estaban atrasando y empezó a caerle, como dirían los mexicanos, a caerle 20 y 20 de decir toda la cantidad de cosas que se había tragado, que tenía atragantadas, como tú dices, entre pecho y espalda, porque no había dicho lo que eso le estaba generando, lo que eso le estaba sucediendo. Pero en medio de la sabiduría de este sistema tan perfecto, el sistema siempre habla. Porque así tú no lo hayas expresado verbalmente, el cuerpo te estaba expresando que internamente el nivel de tensión, el nivel de estrés, el nivel de frustración, el nivel de incomodidad emocional que estabas viviendo, te desencadenó, ¿cierto? En una faringitis, en una amigdalitis, en algo que prácticamente no te permitía hablar. ¿Por qué? Porque es que eso era lo que venía sucediendo y el cuerpo te estaba mostrando un espejo de, mira, así como emocionalmente tú te sientes acá por no decir las cosas, mira tu cuerpo donde te está evidenciando que esto es lo que está sucediendo. Pero cómo poder cada día ser más conscientes de que la ciencia, ¿cierto? Porque ahorita que lo referías, me causa como un impacto también contradictorio, como entre alegría y tristeza. Alegría de que la ciencia esté empezando a hacer estudios clínicos o científicos para poder dar acervo o para poder dar cimiento o validez a que si usted no gestiona el tema emocional, termina Sí, enfermo pero físicamente. curiosamente, mira, todos los médicos que yo conozco, digamos, es porque han tenido la inquietud de abrirse a una mirada diferente, no porque lo hayan aprendido en la universidad. Claro, claro. Digamos que en antaño era menos notorio, ¿cierto? Ahorita hay un poco más de apertura y de interés, pero hay un poco más también de estudios y de data y de ciencia detrás de esos resultados que dicen sí. Totalmente, O claro. sea, si la persona no gestiona lo emocional, efectivamente termina enfermándose físicamente. Pero me da tristeza que siendo el ser humano tan complejamente diverso, solamente hagamos caso de lo que llamamos ciencias naturales o ciencia para definir o para determinar si es o no cierto dentro de determinado contexto. ¿Por qué? Porque uno mismo lo ha vivido, uno está triste y ese día que está Sí, triste, su energía es más bajita, su sí, intencionalidad, su forma de hablar, su voz, todo cambia, ¿cierto? Pero el día que estás alegre, entonces la velocidad con la que hablas, la actitud, la energía y todo ese tipo de cosas cambian, ¿cierto? mm, Como cada día nosotros, en un contexto socialmente aprendido, nos vemos encerrados en un espacio en donde sabemos que las cosas no son así, pero todavía tenemos que esperar a que sea la ciencia la que venga y diga, no, sí, sí, mira que sí tenían razón. Lo que decían hace años, que es que tenía efecto, la mala gestión emocional tenía efecto en la salud, ve, mira que sí. Ahora sí. hay estudios, acervo y demás, y uno dice, wow. Y a veces hay áreas del conocimiento que son, yo no sé si tardías en evolucionar, pero sí muy lentas. Muy lentas. Y sí, 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 es cierto. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que decís, sí. Pero bueno, vos pensás que por ahí, con, con suerte, vivimos 100 años, ¿no? Y, y 100 años no es nada en la historia de la De la humanidad. humanidad. Claro. Y quedaría uno también como hablando de creencias, a qué es lo que le llamamos vivir, ¿cierto? Si es solamente al hecho de estar eh, biológicamente respirando o biológicamente con signos vitales, ¿cierto?
o si que, vivir tiene una trascendentalidad mucho más elevada vinculada a temas como la trascendencia, la plenitud, el gozo, el disfrute, la felicidad, incluso la misma capacidad de adaptarnos frente a los retos, las dificultades que estamos pasando y a qué le llamamos vivir, ¿cierto? Porque queda uno también a veces como encerrado en unas encrucijadas conceptuales en donde usamos una serie de expresiones que miércoles, venga, ¿qué significa eso para mi vida? No qué significa para el mundo, sino, venga, ¿qué voy a decidir yo que signifique vivir para mí? ¿Cierto? bueno, Porque creo que ahí también está una de las grandes fuentes de desasosiego o de frustración, que compramos el paquete todo incluido de lo que socialmente se acepta y uno miércoles dice, no, pero es que yo no soy exitoso. ¿Por qué? Porque es que hace falta carro, beca, hace falta tales y tales cosas. Bueno, pero ¿y en tu concepto de éxito qué hace falta? Mi concepto de éxito, y es que yo puedo tener un concepto de éxito. O sea, yo puedo tener mi propio concepto. claro, ni Pues empezó a pensar. Sí. miércoles, ¿cierto? O sea, llega uno como a situaciones como esa de, oiga, estrénelo, ¿cierto? Porque como decía Aristóteles, la mente es súper interesante cuando usted la abre, ¿cierto? Es como un paracaídas, funciona cuando la abre. Pero si usted Claro, no la abre, pues estamos, sí. eh, no sé, Sí, ingratamente amarrados.